Hoy en día se usa el recurso del NAT, Network Address Translation, para esconder una red corporativa, una red de ordenadores interna de la Internet. El programa NAT esconde tu red, esconde el lugar donde están tus máquinas de trabajo, las estaciones de tus usuarios, de forma que no se pueda acceder a ellas desde fuera, desde Internet. Y muchos cortafuegos implementan lo que conocemos como DMZ, o sea, zona desmilitarizada. Como se trata de otra área, sería en realidad otra placa de red que sale del cortafuegos, en donde están los servidores a los que deben tener acceso los usuarios de fuera del Internet. Quien está en la Internet puede acceder a esos servidores, incluso pasando por el cortafuegos. Es el caso, por ejemplo, del servidor de email, el servidor de páginas, el servidor de la web, o el caso del servidor de FTP y a veces algún servidor de SQL público. Las técnicas que veremos ahora van a posibilitar que descubramos reglas de filtrado del cortafuegos para la DMZ, porque la DMZ normalmente no usa NAT. La DMZ normalmente, los ordenadores que están allí, los servidores que están allí, tienen direcciones IP válidas, direcciones IP a las que puedes acceder por Internet. Los ordenadores que están en tu red interna y que están siendo filtrados por NAT, a esos no se puede acceder. En otra videoclase podemos ver cómo acceder a esos ordenadores. Tendremos que invadir algún ordenador periférico, algún ordenador que esté en la frontera entre las dos redes, la Internet y la red interna. En este caso normalmente es el propio cortafuegos. Para conseguir invadir esa red interna, ahora vamos a ver las técnicas de las que disponemos. Para conseguir determinar cuáles son las máquinas que están conectadas a la DMZ, lo primero que hay que hacer es determinar el camino entre la máquina del invasor y la máquina que el invasor quiere invadir. Si hay un cortafuegos en el medio del camino, ese cortafuegos atravesado, digamos, por ejemplo que queremos invadir la máquina de fulano, si el invasor quiere llegar a la máquina de fulano, ese cortafuegos se le atravesará en el camino, estará en el medio. Puede ser un salto, dos saltos antes. Vamos a ver entonces el comando tracerroute, con el que resulta relativamente fácil encontrar la ruta hacia determinada máquina. Aquí estamos usando un sistema operativo Linux. Puede ser una distribución cualquiera, Red Hat, Debian, la que tú prefieras. O puede ser FreeBSD, Solaris, AX, cualquier Unix. Como el Linux es más popular, es el que tenemos instalado aquí. Algunos de nuestros experimentos los podemos hacer en Windows también. Todos estos experimentos serán por línea de comandos. Incluso en Windows serán por línea de comandos. Es cierto que hay herramientas con interfaz gráfica que sin duda son más bonitas, pero la línea de comandos nos da mucho más poder de fuego. Bien, en nuestro Linux vamos a abrir un terminal y vamos a escribir el comando tracerroute para determinar la ruta entre esta máquina aquí y una máquina cualquiera de Internet. Por ejemplo, el servidor de Digerati. Vamos a poner tracerroute, es muy simple, solo tracerroute y el nombre de la máquina de destino. El comando va a examinar todas las máquinas que están en el medio del camino entre la máquina invasora y la víctima y nos va a proporcionar una lista con todas esas máquinas. Normalmente esas máquinas son enrutadores, encaminadores de Internet, que los proveedores de servicio tienen para interconectar todas las unidades de la red, para interconectarse entre sí. En realidad Internet es una gran ensalada de redes interconectadas por enrutadores o encaminadores. Vamos a poner aquí tracerroute www.digerati.com.br y vamos a ver el resultado del comando. Veamos. Lo que el comando nos ha dicho es que hay 12 saltos, o sea, además de la máquina de destino, el blanco, que es el servidor donde se hospeda la página de Digerati, hay 11 encaminadores más, porque el salto 12 es el salto entre el último encaminador y la máquina blanco, la máquina
a la cual estamos atacando. Entonces tenemos 11 encaminadores, u 11 ordenadores, u 11 gateways o pasarelas, como quieras llamarlos, entre la máquina del invasor y la máquina blanco, que es el sitio de Digerati. Muy bien, ya sabemos cuál es la ruta, cuáles son las máquinas por las que nuestros paquetes pasan para poder llegar hasta allá. Algo interesante que siempre aparece en esa lista que nos arroja el comando traceroute es que el primer ordenador que aparece en la lista, el primer salto, es tu propia pasarela de internet, o sea, la máquina, el enrutador que conecta tu propio ordenador a la internet. Si estás en una red corporativa, una red que se conecta al internet mediante un encaminador simple, y dentro de esa red usas los números inválidos, o para ser exactos, aquellos números no enrutables en internet, vas a obtener uno de esos números, el número interno del primer salto, que es el número de la interfaz de red de aquel encaminador que conecta tu red interna a internet. En nuestro caso aquí, nuestro encaminador es 192.168.1.161, que es una dirección de red interna. Esta es la dirección de nuestro enrutador, que es el que está más cerca de nosotros. El salto 11, que es el salto anterior a la máquina de destino, que es el servidor web de Digerati, es muy probable que sea el encaminador de ellos, del proveedor donde está instalado el servidor de Digerati. Si esa máquina es el encaminador, es alta también la probabilidad de que esa máquina sea la pasarela. Ojo, es alta, pero eso no quiere decir que lo sea realmente. Es eso, probable. Pueden ver que en el salto 10 tuvimos un error. A pesar de que el programa trató de examinar esa máquina, no pudo. Y sin embargo lo logró en el salto 11. Eso puede deberse a varios motivos. Puede ser que el enrutador del salto 10 haya sido configurado para no devolver mensajes de ICMP. Y entonces nuestro traceroute no tiene cómo determinar su dirección de IP. Puede ser que esté mal configurado, o que se haya producido simplemente un error en la red, o cualquier otra razón. La cosa es que los saltos intermedios, a pesar de que pueda ser bueno, por curiosidad, saber por dónde transitan los paquetes, la cosa es que ellos no son tan importantes para nuestra actividad en sí, que consiste en tratar de determinar las reglas de filtrado de cortafuegos. Y en nuestro caso, si hay un cortafuegos ahí donde el sitio de Digerati está hospedado, lo cierto es que no está filtrando mucha información. Pero podemos ver otro ejemplo donde el filtrado es mucho mayor. Se trata de un bloqueo del cortafuegos que no nos permite saber qué es lo que hay detrás de él. No nos deja saber cuál es la topología de la red que está por detrás, a pesar de que nos permita entrar. Un ejemplo de eso nos lo da el sitio de Microsoft en Estados Unidos. Este sitio está protegido por un cortafuegos. Y aunque nos permite el acceso, nos permite conectarnos al sitio y navegar por sus páginas, no nos da la posibilidad de hacer más nada. No nos permite dar un comando ping para descubrir si el servidor está en el aire. No nos permite dar un traceroute para determinar lo que hay por detrás, etc. O sea, es más o menos restrictivo. Vamos a dar ese mismo comando en el sitio de Microsoft. Y vamos a ver qué nos dice. Como pueden ver, a partir del salto 18, nuestro traceroute no nos da más resultados. El comando logró dar resultados de la ruta entre la máquina del invasor y la máquina de Microsoft solo hasta el determinado punto, en que termina el sitio, el dominio MSN. Tenemos aquí algo.algo.msn. Te sugiero que hagas la prueba para ver el resultado. A partir del salto 18, sin embargo, el comando no detecta más nada, y el programa va hasta el salto 30 sin lograr determinar nada. ¿Por qué sucede esto? Esto pasa porque en el propio salto 18, en aquel encaminador que sigue al 17, que es el último que vemos, hay un encaminador que no permite que hagamos traceroute o ping de ahí hacia adentro, incluso contra el mismo. Es decir, las reglas de filtrados cambian aquí. Tenemos entonces, si queremos determinar cómo es la red ahí adentro,
después de pasar ese cortafuegos. Tenemos que usar otro artificio. El programa tracerroute usa mensajes UDP para llegar hasta el encaminador y luego usa los mensajes ICMP que el encaminador le remite a la máquina que le envió el tracerroute para determinar el número IP de aquel encaminador. Es obvio que un administrador de red, un administrador de seguridad que se precie, va a bloquear las respuestas ICMP que salgan de su cortafuegos, porque esas respuestas de ICMP pueden ser usadas por invasores, por hackers, para determinar las reglas del cortafuegos y la topología de la red que está por detrás del cortafuegos, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a usar esos mensajes ICMP, que es lo que el encaminador nos da. Podemos usar otro tipo de tracerroute, que en lugar de usar paquetes UDP y esperar mensajes ICMP, use paquetes TCP. Como la mayoría de los cortafuegos permite el paso de paquetes TCP y bloquea otro cualquiera, y permite la salida de paquetes TCP, porque las máquinas que están dentro del cortafuegos tienen que responder a quien se conecte a ellas, de modo que los paquetes tienen que salir. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta variante de tracerroute llamada TCP tracerroute. En dependencia de tu variante de Linux, puede que ya tengas el paquete o que tengas que instalarlo. En Debian, por ejemplo, das el comando apt-get install TCP tracerroute y se instalará mágicamente en tu sistema. En otros sistemas como Slackware, Red Hat, etc., hay otras formas de instalación y a veces ya el paquete está instalado. Si tu distribución no trae el paquete tracerroute compilado, vas a tener que compilarlo e instalarlo. Aquí nosotros tenemos el paquete TCP tracerroute instalado en nuestro ordenador invasor. Vamos a disparar el programa contra el sitio de Microsoft de nuevo y veamos qué nos dice. La sintaxis es la misma. Comando más dirección del sitio contra el cual quieres lanzar el TCP tracerroute. Recordemos que en el test anterior, en el SATO 18, dejábamos de recibir la información. Pero veamos lo que pasa aquí. En el SATO 18 logramos recibir la información de la máquina. Es una máquina con la IP 207.18.224.151. El próximo salto, que es el 19, el último de nuestro tracerroute, nos muestra el IP de la máquina que hospeda el sitio de Microsoft. Es el número 207.46.236.29. En realidad sabemos que el sitio de Microsoft se hospeda en varias máquinas que actúan en conjunto, usando un DNS dinámico. Así que lo que vemos aquí es solamente una de las máquinas. Si hacemos la prueba otra vez, tal vez seamos reencaminados hacia otra de las máquinas. Pero bueno, lo importante es que logramos burlar el cortafuegos y descubrir una ruta hacia una de las máquinas y la IP de una de las máquinas. Si tenemos esa información en nuestro poder y tenemos una idea del número de la red que queremos invadir, en el caso de la red de Microsoft, el número de la red es 207.46.236.0. Supongo yo que ese es el número, ¿no? Para saber por qué asumo que es 0, estudia los fundamentos de TCP/IP y verás cómo determinar el número de la red. Bien, ya sabemos el número de la red. Ahora solo nos queda probar con el propio TCP tracerroute todas las direcciones de la red, desde 207.46.236.1 hasta 207.46.236.254, que es la última dirección de la red, a fin de saber qué máquinas están en líneas, cuáles no existen, y sobre todo, si en el salto anterior, que es el salto 18, el número de la IP cambia. Si la IP cambia, eso quiere decir que estoy pasando por otra subred. Con esos números en la mano, entonces, veremos más adelante cómo relacionar todos esos números entre sí, cómo relacionar las máquinas entre sí, para saber cuál es el vínculo entre ellas, y el vínculo entre ellas y el cortafuegos. Normalmente, los ordenadores que están allí, los servidores que están allí, tienen direcciones IP válidas, direcciones IP a las que puedes acceder por Internet.
Los ordenadores que están en tu red interna y que están siendo filtrados por NAT, a esos no se puede acceder. Hoy en día se usa el recurso del NAT, Network Address Translation, para esconder una red corporativa, una red de ordenadores interna de la Internet. El programa NAT esconde tu red, esconde el lugar donde están tus máquinas, o el caso del servidor de FTP y a veces algún servidor de SQL público. Las técnicas que veremos ahora van a posibilitar que descubramos reglas de filtrado del cortafuegos para la DMZ, porque la DMZ normalmente no usa NAT. La DMZ no máquinas de trabajo, las estaciones de tus usuarios, de forma que no se puede acceder a ellas desde fuera, desde Internet. Y muchos cortafuegos implementan lo que conocemos como DMZ, o sea, zona desmilitarizada. Como se trata de otra área, sería en realidad otra placa de red que sale del cortafuegos, en donde están los servidores a los que deben tener acceso los usuarios de fuera del Internet. Quien está en la Internet puede acceder a esos servidores, incluso pasando por el cortafuegos. Es el caso, por ejemplo, del servidor de email, el servidor de páginas, el servidor de la web.